Gloria a Dios. Bueno, pues sigamos atendiendo a la palabra. Amén. Bendiciones a nuestros hermanos que están atentos. Amén. Para ser edificados. Y bueno, el día de ayer hablaba y hablé dicen que di muchos detalles. Amén. Pero yo quiero seguir hablando. Y yo quiero que usted esté interesado. Amén. Que esté interesado en la palabra y que escudriñemos mucho la palabra, que nos lleva a profundidades para encontrar joyas preciosas que nos enriquecen y para enriquecer. Amén. Hemos estado hablando de reforma, por decirlo así. El día de ayer hablaba precisamente del tiempo de lo obscurantismo. Amén. Y bueno, hay reformas, y ahí me metí en saco de 11 varas porque no iba preparado con esto, pero hoy quiero aterrizarlo. Amén. Y quiero que usted entienda que desde los tiempos de la ley, desde los tiempos de la historia bíblica, ha habido reformadores. En el Antiguo Testamento se puede decir que los profetas eran reformadores, que hacían volver, o aún se les iba la vida pretendiendo que el pueblo de Israel se volviera a la ley. Amén. Porque el pueblo se iba tras otros dioses, pretendía ser como las naciones de alrededor de Israel y se extraviaban, y Dios los tenía que entregar a quebrantamiento para que clamaran una vez más a Él, y les enviaba ya un juez, ya un salvador o un profeta. Amén. Que los volvía una vez más al camino, que los volvía una vez más a la ley. Amén. Y así hasta los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, que es el reformador por excelencia, que trasladó al pueblo de Israel, claro, los que quisieron, los que pudieron entender el tiempo de su visitación de nuestro Señor Jesucristo al pueblo de Israel, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron en su gran mayoría, pero sí tuvo ahí un remanente. Amén. Él es el reformador por excelencia, porque traslada de la ley a la gracia al pueblo de Israel y a todos los gentiles que hemos creído en su nombre. Amén. Y él, después de reproducirse en sus apóstoles, vino una gran gloria para el mundo conocido, porque él fue confinado solamente para el área de Israel. De ahí no salió, pero él, al reproducirse, amén, les dijo que fueran a todo el mundo para ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así hubo una gran gloria. Hablábamos de la lluvia temprana, y lo podemos poner así, como una visitación de Dios, amén, a este mundo por medio también de los apóstoles, por medio de Jesucristo, claro, pero ya reproducido, sí, a través de sus apóstoles, llevando esa reforma de la gracia. Amén. Y bueno, alcanzó gran auge, y mire nada más, qué tremendo. Amén. Una iglesia niña, una iglesia pequeña. Amén. En el sentido de que apenas estaba formándose la iglesia, ¿sí? Y se formó y crecía y crecía y crecía, pero mire, en medio de muchas adversidades, en medio de muchas tribulaciones. Amén. Y mire cómo no las puertas del Hades, o de la muerte, o de las tinieblas, no pudieron prevalecer contra aquella iglesia. No pudieron prevalecer, ¿sí? Y cómo es que en medio de la adversidad la iglesia se reproducía y se reproducía, y llegó tal auge de la iglesia, amén, hasta el año 313, 315 de la era, de nuestra era, amén, que los discípulos, amén, que los creyentes
en esta gracia que es en Cristo Jesús, amén, se tenían que esconder en catacumbas, amén, tenían que estar huyendo porque era persecución a muerte, a espada. Pero cómo es que se seguían reproduciendo y reproduciendo, amén, y que tuvieron que aceptar y aceptarlos oficialmente como iglesia, amén. En el tiempo de Constantino se acepta y se oficializa la iglesia, pero el problema es que se legalizó. Ahora todos, conversos e inconversos, tenían que ir un día específico a la iglesia, amén. Y ahí fue la caída de la iglesia, porque el mundo invadió a la iglesia, y se cumple la palabra, amén, que ellos se vuelvan a ti y no tú a ellos. Empezó el liberalismo, la iglesia empezó a adoptar doctrinas liberales, amén, de los inconversos que no estaban realmente convertidos, y la iglesia en su momento llegó a caminar de la mano del Estado, amén, y el Estado empezó a usar la doctrina, empezó a usar, amén, las creencias, transgiversándolas, amén, y así la iglesia vino a menos. Ya no era la iglesia de Jesucristo, ya era la iglesia que servía a intereses de un Estado, ¿sí? Y así la iglesia entró en un obscurantismo en la época de la Edad Media, amén, del 313, 315, hasta venir un renacimiento, amén, ese obscurantismo. Y hemos estado hablando de Joel capítulo 2, de cómo el ejército de Dios, amén, porque es el ejército de Dios, porque Él controla todo, amén, que permite que el ejército del enemigo venga contra la iglesia. Y teníamos como referencia que somos el plantío de Jehová, según Salmo capítulo 1, según Isaías 61, somos plantío de Jehová, amén, pero tiene su contra, amén. Esto es un ejército de la oruga, sí, porque son las plagas, amén, que vienen contra el plantío de Jehová: la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, sí, que descortezan, que destruyen, sí, ese plantío. Esa es la época del oscurantismo, sí, donde se descorteza completamente el plantío de Jehová, pero quedó la raíz. Yo soy la raíz de David, yo soy linaje de David, la raíz, amén. Bueno, lea ahí usted Apocalipsis capítulo 22, amén. Ahí nos habla del linaje. Jesucristo es el linaje de David, la raíz, amén. Entonces quedó la raíz, amén, hasta el renacimiento, con un hombre llamado, un monje católico, ¿sí?, llamado Martín Lutero, que el 31 de octubre de 1517 vino a la catedral de Wittenham, amén, no sé mucho Wittenham, amén, a clavar sus 95 tesis, amén. Entre ellas, ahí estaba un escrito: el hombre por la fe vivirá, porque en aquel tiempo, amén, se vendían indultos, amén. Usted pagaba cierta cantidad y usted podía hacer lo que quisiera en cuanto a pecado se refiere, pero usted estaba indultado, amén, porque usted había pagado. Entonces todo esto vino una revelación a este sacerdote, a este monje, amén, y se revela, amén. Esa es una reforma que él trajo, ¿sí?
y ahí empieza el Renacimiento con sus 95 tesis clavadas ahí en esa catedral de Wittenham, amén, y empezó a huir, amén, y ahí empieza un renacimiento. El hombre por la fe vivirá. Palabras muy sencillas pero profundas, y que empezó un despertar una vez más, o empezó a levantarse el plantío de Jehová, porque la raíz esa ya venció. A esa no la puede eliminar las fuerzas obscuras, amén, no la puede eliminar ese ejército, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, que nos dice Joel, mi gran ejército, amén. Entonces, pues Dios está interesado en que su pueblo pelee, amén. Pero en ese tiempo no había Biblias, en ese tiempo había muchas limitaciones, y el enemigo aprovechó para traer esa etapa de oscurantismo hasta el 1517. Imagínese usted, 1200 años, 1200 y pico de años, amén, de oscurantismo, hasta que se levantó un reformador, amén. Y hablamos de Jesucristo como el reformador por excelencia, amén, el alfa y el omega, principio y fin de todas las cosas, amén. Y bueno, así en ese renacimiento, amén, viene después otra reforma, ¿sí? En el año de 1789, con la revolución industrial. Y yo quiero hacerle notorio una cosa, amén. Mire cómo la iglesia, amén, según la iglesia despierta, según la iglesia empieza a cumplir con su función, porque recuerde que hay luminarias. Jesucristo es el sol que señorea en el día, amén. La luna es la que señorea en la noche, y las estrellas, amén, y las estrellas marcan tiempos, y esas estrellas hacen referencia de lo que somos nosotros como luminarias, amén. La luna es una luminaria para que señoree en la noche, amén, pero el libro de Joel nos habla que en aquel día, ¿sí?, el sol no emitirá su luz, la luna no dará su luz, ni las estrellas. ¿Por qué no la dan? Porque también se están metiendo las tinieblas. El mundo está invadiendo, así como en la primera iglesia hasta el año 313, ¿sí? El mundo no se había metido con la iglesia, amén. Pero cuando se oficializa, entonces en ese revoltijo de creyentes e inconversos, amén, ahí el mundo empieza a opacar, amén, el evangelio de Jesucristo. Ahí empieza a opacarse nuestro sol de justicia, y no se emitió la luz, amén. Siempre Dios tiene quien le alabe, quien le glorifique, amén. Pero en este caso fue casi nulo, que siempre lo hay, siempre Dios tiene su remanente, amén, pero era muchísimo, muy escaso, amén. Entonces el sol, amén, este evangelio, porque evangelio es Cristo y Cristo es evangelio, no emitía su luz, amén. La luna, amén, que es el reflejo del sol, amén, porque no tiene luz propia y es un tipo de lo que es la iglesia, no emitía su luz, y las estrellas no podían marcar tiempos, amén. Y amén, así por causa del obscurantismo, hasta que viene esa reforma en 1517, 31 de octubre, amén, con esas 95 tesis en la catedral de Wittenham, amén. Y bueno, así se llega
¿sí?, a la era moderna. Y esta era moderna llega en el siglo XIX, en 1900, amén. Y se habla de la calle Azusa, donde hubo un mover de los dones del Espíritu Santo, amén. Y ahí la iglesia entra en una época moderna, y estamos hablando de cómo cuando la iglesia crece y crece, y cuando crece es porque está emitiendo una luz, porque hay una enseñanza, amén. Y hubo un mover del Espíritu Santo, amén, que se alcanzaron a las naciones de la tierra, amén, llevando el evangelio, ¿sí? Y cuando esto sucede, bueno, entonces hay prosperidad en todas las áreas, en la cultura, en los deportes, en todas las áreas, en lo económico, en lo industrial, todo, amén. Y irónicamente, todo lo que registra la historia en estas etapas del mundo, bueno, van de la mano de un mover del Espíritu Santo, van de la mano con un mover del Evangelio de Jesucristo, amén. Pero en estos últimos tiempos, amén, estamos entrando al final de la era moderna, y bueno, viene otra reforma, amén, para establecer su reino milenial, nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita estamos atravesando por un reseteo, amén, un reinicio, amén, que el hombre también lo está haciendo, ¿sí? Pero como todo está bajo el control de nuestro Dios, así como usa al enemigo, Satanás, a su tercera parte de ángeles, así también usa al hombre. Y el hombre piensa que está trayendo un reseteo, un reinicio. Y para que venga un nuevo orden mundial, bueno, pues tiene que haber una crisis, amén, para que todos aceptemos todas sus demandas, según una élite lo está buscando, amén. Entonces, bueno, pero Dios está usando al hombre para traer ese reseteo, ese reinicio, pero para que venga, ¿sí? Para que venga ese orden mundial, pero milenial, porque sí va a haber un desorden mundial por 3 años y medio, donde el anticristo va a estar reinando sobre toda la faz de la tierra, donde no se va a emitir la luz del sol, ni de la luna, ni de las estrellas, que se supone que deben de estar reinando sobre el día, o sobre la noche, perdón, amén. Pero el mundo está invadiendo, o ha invadido en gran manera a la iglesia, amén. Por eso Dios tiene que quebrantar a la iglesia, por eso tiene que venir ese reseteo de Dios, amén, como fue en el tiempo de la primera iglesia, que fue de gran gloria. Y para eso estamos esperando nosotros una lluvia tardía, donde se va a levantar una gran cosecha, porque en ese reseteo, amén, donde vienen pandemias, donde vienen guerras, donde viene hambre, donde vienen las fieras del campo, nos dice la palabra de Dios, amén, en el libro de Apocalipsis, amén. Ahí muchos cristianos, amén, van a ser zarandeados, amén. Muchos cristianos aletargados, amén, donde el mundo los invadió, ¿sí? Entonces van a tener que ser zarandeados para traer definición, y estamos hablando de esa definición, amén. Y obviamente que se va a levantar una gran cosecha, porque va a haber persecución, amén. Y así Dios va a levantar una gran cosecha, como se levantó en aquel tiempo, en aquel mundo conocido. Pero esta gloria que alcanzó la iglesia primera, amén,
de los apóstoles y hasta el año 313, amén, antes de que se oficializara, amén, huían, eran perseguidos a espada, amén, pero crecían, amén. Había, sí, en esa lluvia temprana hubo muchas primicias, por así decirlo, pero viene ese reseteo, amén. Y Dios en ese reseteo está quebrantando a las naciones, usando al mismo hombre, usando al mismo Satanás, su ejército. La oruga, el saltón, el revolotón o revoltón y la langosta, para que venga a hacer la guerra al plantío de Jehová, amén, para descortezarlo, amén. Pero en medio de esa batalla, amén, el pueblo de Dios va a crecer más y va a crecer más, amén. Entonces dice Joel que él hará, Satanás hará grandes cosas, pero dice: gózate, pueblo mío. Pero también habla de las misericordias del Señor, acerca de cómo nosotros debemos de humillarnos. Por eso empieza diciendo el capítulo 2: sonad trompeta en Sión y hay alarma en mi monte santo, porque viene un ejército grande, grandísimo, bien aparejado, bien ordenado para la batalla, amén. Delante de él es como un Edén, pero detrás de él es como un desierto, porque lo va a barrer todo. Claro, esto va a ser en la gran tribulación, pero ya empezó, amén. Y esto es para con la iglesia y el mundo, ¿sí? Porque cuando venga con todo, pues no va a dejar nada, amén, desierto solamente, ¿sí? Tras de él. Pero en este tiempo que empieza ese reinicio, ¿sí?, donde empieza ese reseteo, bueno, ahí está involucrada la iglesia, amén, porque Dios va a traer esa gran reforma, amén, de un nuevo orden mundial y milenial, no un remedio de 3 años y medio, no, 1000 años, donde reinaremos juntamente con Cristo si nosotros permanecemos fieles, porque dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 18 verso 8, que cuando Él viniere, pregunta: ¿encontraré fe en el hombre? Amén. Entonces, pero también Mateo 24 nos dice, ¿sí?, que el que venciere todas estas cosas de guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, amén, que el que permaneciere hasta el fin, este será salvo, amén. Entonces, mire, no se queje por lo que está pasando, vienen cosas más duras, amén, pero Dios está probando a su pueblo y quiere que permanezcamos en fe y que aún nosotros nos reproduzcamos, amén, como aquella primera iglesia, porque estamos por entrar a esa nueva reforma, pero milenial, amén. Y yo quiero estar en aquel tiempo ahí con mi Señor, amén. Y gracias a Dios decimos por todo lo que tenga que venir contra nosotros, pero permaneciendo firmes en la fe. Entonces nuestro Señor Jesucristo es el alfa y es la omega, principio y fin de todas las cosas que está. Ha traído reformas y sigue trayendo reformas para que nos volvamos a Él, para que nos volvamos a su palabra, porque no quiere que nadie se pierda. Pero decía el día de ayer que hay una iglesia y que es vasta, son muchos, amén, los que si viniera Jesús en este tiempo se iban a perder. ¿Por qué? Porque el mundo ha invadido a la iglesia en gran manera. Ahora con esta pandemia, aparte, amén, del liberalismo que el mundo trae, amén, a nosotros como cristianos y que nosotros nos dejamos querer, amén, pero por otro lado el ataque, amén, del enemigo por medio de una pandemia, muchísimas iglesias se cerraron, ¿sí?
muchísimas. Amén. ¿Qué va a hacer en ese ataque del enemigo? Amén. ¿Qué va a hacer cuando se empiece a cerrar cada vez más el cerco? Hasta ahorita no hemos sido atacados por espada, físicamente hablando, o por ejércitos físicos. Si hemos sido atacados por un ejército espiritual, y claro que estos ejércitos, amén, manipulados por los gobiernos del mundo, ¿sí? Y claro, estos gobiernos del mundo manipulados por el príncipe de las tinieblas, que están en un común acuerdo, van a venir contra nosotros, amén, con espada, ¿sí? Pero ahí, ¿sí?, se tiene que levantar una gran cosecha, como en aquella primera iglesia, amén, porque va a estar cayendo, porque en aquellos días yo derramaré mi Santo Espíritu, nos dice al final Joel, amén, y lo refuerza el libro de los Hechos. Los jóvenes y las jóvenes tendrán visiones, los ancianos profetizarán antes de que venga el día grande, el de la gran tribulación, el día de la ira del Dios nuestro, amén. Vendrá ese derramamiento del Espíritu Santo, y creo yo que es cuando se va a estar levantando una grandísima cosecha, amén, para nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios nos habla de aquellos que suben al monte, que se les pone una marca, que se les da el librito, y yo pienso que va a ser su remanente fiel, que habla el Salmo 24, amén, los limpios de manos. O sea, que no hay chisme, pleito, contienda, porque no hay sangre en sus manos, limpios de manos, amén, puros de corazón, porque no tienen esa amargura, no tienen ese resentimiento, ese odio, puros de corazón, amén, y que no han dado su alma a las cosas vanas, amén, que no han permitido que el mundo o la vanidad de este mundo los invada, que todo lo que tienen dicen que son administradores de los misterios de Dios, como de los recursos que Dios pone en sus manos, amén. Son administradores puros de corazón, amén. No han dado su alma a las cosas vanas, ni ha habido engaño en su boca. Y ahorita se nos habla de los mayordomos infieles, amén, que tuercen la palabra para provecho propio, amén, para seguir comiendo, para seguir bebiendo, amén, y que le dan a todo mundo por su lado, porque lo que quieren es gente, lo que quieren es que se les vuelva a invitar, o para permanecer en aquella iglesia, amén, para seguir viviendo, para seguir comiendo, porque trabajar no pueden, pedir limosna les da vergüenza, amén. Entonces nosotros tenemos que permanecer fieles hasta el fin, no diluyendo el mensaje, para que no seamos encontrados mentirosos, adúlteros de la palabra, o adulterando la palabra, amén, y podamos ser encontrados fieles a Él, y para que Él se conmueva misericordia y nos ponga el sello, amén. Ese va a ser un remanente fiel, porque nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 7 y el 14, nos habla de que después vio una gran muchedumbre que no se podía contar, que era como la arena de la mar, amén. Por medio de estos, amén, un remanente fiel, amén, va a traer multitudes, amén. Pero después va a venir el día de la ira del Dios nuestro, amén, sobre toda la faz de la tierra, amén, para traer limpieza. Esa es la culminación del reseteo, o como cuando usted tiene su celular, amén, y pues ya se le antojó otro, amén, y vende el suyo, entonces lo tienen que resetear.
o lo tienen que configurar una vez más, amén, y le quitan todos los datos para que la otra persona lo tome, ¿sí?, y le ponga sus datos personales, amén. Eso es el reseteo, esa es una nueva configuración, amén. Y eso es lo que le espera a este mundo, una nueva configuración, y la culminación de ella será una limpieza, ¿sí?, en el día de la ira del Dios nuestro, amén. El día de la ira, las copas nos decían ahorita, amén, ya son juicios que vienen directamente de Dios, amén. Ahorita Dios está moviendo al hombre, aún por medio del hombre. Las piedras nos están hablando de lo que viene, amén. Nos están hablando las piedras, ¿sí? Y nosotros debemos de tomar nota, porque se dice por aquí en México, pero también se dice en Europa, también lo dicen los chinos, también lo dicen, amén, los africanos. Todos están hablando de estas cosas, amén. Por eso este es un tiempo donde se tiene que estar sonando trompeta en Sión, amén. Y el sonido de la trompeta es un sonido, ¿sí?, de un anuncio, amén, anunciando la palabra, pero también humillándonos delante de la presencia de Dios, amén. Le leo algo de Joel, amén. Dice: tocad trompeta en Sión. Sión es su iglesia, amén. Y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. El día de Jehová es el día del juicio, y más su culminación es en una gran tribulación, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, un ejército, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él habrá en años de muchas generaciones. Y decía yo, amén, este ejército va a atacar con todas las fieras del campo, amén. Van a venir contra este mundo en la gran tribulación, amén. Pero Satanás va a ser encadenado por 1000 años, amén. Por eso es que habla después de muchas generaciones. Y claro, la palabra de Dios y algunos eventos bíblicos se vuelven a repetir. Lo que vivió Israel en un tiempo se volvió a repetir, amén. Pero en este tiempo de muchas generaciones yo lo puedo encajar a que también Satanás un día va a ser, así como fue atado, va a ser desatado, amén, para que venga y ataque con todo aquellas multitudes, porque va a quedar el hombre como pocos, amén, como oro de Ofir hará al hombre, dice la palabra de Dios, pero se van a multiplicar rápidamente. Pienso yo que van a ser como milenarios, como al principio, en la primera generación de la tierra, amén, que fueron ahogados en un diluvio. Así se va a levantar una generación milenaria que rápidamente se va a poblar toda la tierra, pero Satanás va a venir a engañar una vez más, amén, y convocará a las naciones de la tierra para que vengan a Jerusalén, amén. Pero ahí Dios va a hacer descender fuego del cielo y va a enviar a Satanás, sus ejércitos y todos aquellos que conspiraron contra esa nación santa, donde vas a estar tú, donde voy a estar yo, si vencemos, amén, porque Dios quiere encontrar fe, ¿sí?, en nosotros después de todas estos filtros que van a venir, y estamos en esos filtros, amén. Y nosotros debemos de permanecer en la fe, porque solamente los que vencieren, amén, estos serán salvos, amén.
Y así, amén, Dios va a atar a Satanás. Entonces, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás ni después de él, lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto. Amén. Bueno, esta es lo que el enemigo va a hacer. Amén. En ese reseteo, en esas crisis, amén, para establecer el Señor su nuevo orden mundial, pero milenial aquí en la tierra, porque Dios habló en el Génesis que el hombre reinaría, amén, sobre la tierra, pero eso se truncó, amén, por causa del pecado, amén, por causa de el hombre aliarse con Satanás creyendo a sus mentiras, ¿sí? Bueno, ahí se nos robó un reino, pero Dios está restaurando todas las cosas, amén. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su luz. Ya no más evangelio, ya no más una iglesia que es un candelero emitirá su luz, ya no más las estrellas que marcan tiempos, amén, eso dejará de ser en aquel día, en su fase final, amén. Y aquí dice Joel, la misericordia de Jehová. ¿Cómo podemos huir y cómo podemos ser fortalecidos para estos tiempos malos? Amén. Para estos tiempos de guerra, decía el día de ayer, amén, que no importa cuán numeroso sea el ejército del enemigo, ni cuán grandes sean los gigantes que vengan contra nosotros, ya en otra alegoría, gigantes, amén, que no es más que el ejército del Señor, amén, viéndolo desde otro punto de vista, amén, que vienen contra nosotros, amén. Bueno, nosotros tenemos que atender al sonido de la trompeta, amén, como las 10 vírgenes prudentes e insensatas, amén. Algunas se prepararon, otras no se prepararon con aceite, amén. Esto es humillación, esto es oración, esto es dependencia de Dios, para que Dios en este tiempo de conflictos, amén, que no son nada comparados con los que vienen, amén, nosotros estemos firmes, fuertes y resplandeciendo, ¿sí? Dando el fruto del manzano, acuérdese del candelero, amén, hecho a martillo, los dolores de Cristo, pero dando la flor, la hermosura de la flor, dando el fruto del manzano, amén, y emitiendo una luz, amén, porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, amén. La iglesia tiene que ser una luminaria en medio de las tinieblas más densas, amén. Entonces aquí como título nos habla de las misericordias de Jehová. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Conversión, amén. Conversión es volvernos a Él, dejar nuestra vieja naturaleza de amargados, resentidos, maldicientes, chisme, pleito, contienda, todo eso quedó atrás, amén. Y nos tenemos que convertir a Cristo Jesús, dice la Escritura, arrepentíos y convertíos. Una cosa es arrepentirnos y otra es convertirnos. ¿Convertirnos a qué? A esa configuración que Dios nos trae por medio de su palabra, si nosotros la creemos, para parecernos a Él, amén.
arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Por eso pues ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón. Amén. ¿Qué nos ayuda? Nuestras armas de nuestra milicia. Amén. La humillación con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Dios sufre cuando tiene que ejecutar un juicio, porque Él es justo. Amén. Por eso debemos de conocer a Dios en todas sus bondades. Ese es el fruto sabroso, amén, a nuestro paladar. Ese es el librito de la palabra, amén, que se da a comer a aquellos que están en su monte santo. Amén. Pero con compromiso, y conocerle también en su justicia, porque Dios es severo, nos dice la palabra de Dios. En sus juicios es severo. Amén. Y nosotros tenemos que conocerle también cuando en su ira, en cómo el Señor, ¿sí? Tiene que ejecutar juicio, pero antes antepone su amor, su misericordia, su paciencia. Pero si nosotros lo desechamos, Él tiene que ejecutar juicio, porque si no, después viene a ser un juez injusto. Amén. Y Satanás ahí está nada más observando a ver dónde atrapa a Dios con alguna de sus injusticias. Y por eso también Dios atiende a Satanás. Amén. Por eso Dios permite la prueba. Amén. Cuando Satanás viene, como vino con Job. A ver, nada más préstamelo un ratito para ver si es cierto. Amén. Porque él decía: piel por piel, pues tú le das, pues cómo no va a andar en tus caminos, cómo no va a esforzarse. Amén. Pero, amén, Dios estaba confiado en que Él iba a levantar el nombre del Señor en medio de las adversidades que se le vinieron. Y vaya que fueron adversidades, porque le quitó sus hijos, pero esos hijos se fueron con Él. Amén. Y le dio nuevos hijos y le restauró todas las cosas en lo material. Amén. Porque mantuvo su justicia y se mantuvo fiel en la palabra. Amén. Para nosotros esto que Él recibió, bueno, es que nos aumente hijos espirituales, como esas saetas de que ahorita se nos hablaba. Timoteos en la aljaba, amén, de una iglesia, amén, para que Dios los envíe y sean efectivos. Amén. Esos son los hijos que nosotros deseamos. Amén. Y que lo que nosotros necesitemos para la extensión del reino, Dios nos lo provea. Amén. Dios nos lo provea, ¿sí? Entonces nosotros debemos de estar descansados en Él. Amén. Y continúo: rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda, libación para Jehová vuestro Dios. Es pregunta. Entonces vuelve a repetir aquí lo que dice en el principio: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, amén, para llenar nuestras lámparas, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio, no lo sigas avergonzando, a tu heredad,
para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Amén. Y Jehová solícito, mira, nada más quiere Dios que nos arrepintamos, que nos volvamos a Él, nos convirtamos a Él, que dejemos nuestra mala manera de actuar, pensar, amén. Echemos fuera todo aquello, amén, que Dios aborrece, amén, para que Él nos pueda defender, porque Él es el que pelea por nosotros. Y seguramente que si nosotros permanecemos fieles, encontramos agrado a sus ojos, vamos a hacer esas saetas bruñidas en la aljaba del valiente, para que nos envíe y que vengamos a ser ese remanente fiel, amén, para traer multitudes. De eso hemos estado hablando en toda la historia de esta iglesia, 20 años, amén. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Note usted, amén, cómo es volvernos a Dios, amén, para ser configurados como originalmente Él nos creó, a su imagen y a su semejanza, no dejando de reunirnos, porque aquí es donde, por medio del mensaje de autoridades que son representantes de Dios, cuando andan conforme al corazón de Dios y no buscan o andan detrás de ganancias deshonestas, amén, adulterando la palabra para beneficio propio, amén, no. Y mire que cuando hay un pueblo agradecido que es edificado y que dicen: este mensaje me ha cambiado la vida, este mensaje que oigo en esta casa, ¿sí?, ha restaurado a toda mi casa, estoy contento, yo quiero ser un mayordomo fiel, un mayordomo, amén, o un siervo por amor, amén, y hacen pacto con Dios. Y hacer pacto con Dios es hacer pacto con la iglesia que los bendice, que intercede por ellos, que tiene el alimento a su tiempo, amén, para que sean configurados. Por eso no debemos de menospreciar las reuniones. Aquí dice la palabra de Dios en las misericordias de Dios, amén, que convocad a asamblea cada domingo, amén, se convoca a asamblea, cada miércoles hay asamblea general, claro, amén, entre semana tal vez no se pueda, pero el domingo es el día del Señor y es donde más nos debemos de esforzar, amén, para atender a la palabra, y que va a haber obstáculos, que va a haber trabas, bueno, que sean de vida o muerte, amén, y no dejar de reunirnos, porque aquí somos potencializados no solamente por la palabra que recibimos, amén, sino que hay unciones, hay imparticiones, amén, para venir a ser esas vírgenes sensatas que van a resplandecer en el día de la oscuridad más palpable, más densa, van a resplandecer. Por eso la escritura: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, porque he aquí que tinieblas, la confusión, amén, el mundo se está metiendo a la iglesia, amén, iglesias liberales, amén, apóstatas, amén, tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti será vista su luz, amén, esta luz del evangelio, porque hay una lámpara es a mis pies tu palabra, pero también hay abundante aceite que nos hace resplandecer, porque es el poder del Santo Espíritu de Dios que en este tiempo va a ser muy abundante, amén,
muy abundante, la lluvia tardía, también comparada con el Espíritu Santo. Mire cuán esforzados debemos de ser, sabiendo que estamos en los últimos tiempos y que no se trata nada más de nosotros, se trata de nuestros hijos, se trata, si somos pastores, de los hijos espirituales, animándolos y animándolos, amén, y animándolos, y el que quiere bien y el que no también, porque se trata de hablarles con amor, con misericordia y con paciencia. Pero si se desecha este amor, esta misericordia, esta paciencia, entonces Dios es justo, amén, y no va a quebrantar su justicia, amén, por sentimentalismos, porque vamos a llorar en aquel día, porque va a ser el crujir de dientes, diciéndonos el Señor: no os conozco, apartaos de mí, amén, porque si no va a quebrantar su justicia, amén. Pero esto le duele a Dios y le va a doler. Óigame bien, yo puedo sentir, yo puedo ver en mi espíritu cómo Dios va a estar llorando en el día del juicio para muchos, y sigue llorando, amén, porque están cayendo como si fueran arena a los infiernos, amén. Entonces, que no seamos nosotros, amén. Entonces, y haré alejar de vosotros. Fíjese quién es el que pelea. Haré yo, Jehová de los ejércitos, ¿sí?, alejar de vosotros, amén, al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y cubrirá su pudrición, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Esto es lo que hizo el enemigo. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Y ya las hizo en la cruz del Calvario. Solamente nosotros tenemos que acercarnos y comernos el cordero. Decía ayer: para ver como el cordero, para pensar como el cordero, para caminar como el cordero, amén, para actuar como el cordero, amén, porque ahí es donde nos configura a su misma imagen y a su misma semejanza, que cuando nos presentemos delante de Él, entonces, amén, Él nos va a recibir con gozo, no con lágrimas, diciéndole a muchos: no os conozco, no os conozco, diciéndoles en otras palabras: yo no puedo quebrantar mi justicia, yo no puedo quebrantar mi justicia, porque ustedes aborrecieron estas reuniones, aborrecieron el amor de la verdad, aborrecieron esa lluvia tardía, aborrecieron ese aceite santo de la unción para llenarse de mi presencia, para que resplandezcan, para que resplandecieran en el día más denso de las tinieblas, amén. Entonces, no te fijes en nada más. Animales del campo, y decíamos, somos animales, amén, porque somos esas ovejas de Dios, amén. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles, fíjese, porque hay un pueblo arrepentido, porque hay un pueblo que invoca el nombre del Señor en sus misericordias, y Él solícito, porque lo solicitamos, y ahí está Él, desesperado, tocando la puerta, como nos dice el Cantares capítulo 5, tocando, amén. Pero hay una iglesia vanagloriosa que le dice: no me puedo levantar, me he bañado, están limpios mis pies, ¿cómo me los voy a aterrar? Amén. Y él desesperando, queriendo alcanzar el cerrojo de la puerta, y al ver que no se le quiere abrir, bueno, pues él sigue su camino, pero con lágrimas, amén,
porque sabe lo que va a venir contra esta iglesia frívola. Amén. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Y que nosotros, amén, como corderos del Señor, como ovejas de su prado, amén, atendamos a sus pastos, atendamos a sus fuentes de agua, amén, para que nosotros estemos fuertes en el día de la batalla. Amén. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto. Amén. La higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros somos esas eras cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor a comer el cordero. Nos llenamos, amén, de su presencia, nos llenamos de su poder, amén, para poder poner por obra su bendita palabra, amén, y resplandecer como las estrellas, emitir la luz, amén, para señorear en la noche y para marcar tiempos, amén, como una brújula en los tiempos, amén, de aquellos navegantes, amén, se dejaban dirigir por las estrellas. Eso eres tú, si resplandeces, si te acercas a la mesa, si te llenas de su aceite, si te llenas de esta palabra que es lámpara, amén, el solícito, amén, vendrá a tu encuentro y te bendecirá y hará grandes cosas. Oh bendito Dios, gracias. Así queremos estar en tu presencia, Señor. Nos queremos ser de aquellos que tratan de atemorizar a tu misma iglesia y no tienen palabra para edificar, no tienen el equilibrio de la palabra y se van tras una cosa, pero no dan el balance de tu palabra. Oh bendito Dios, ten misericordia de nosotros, tu pueblo. No permitas que este mundo nos opaque, que las tinieblas no invadan a tu iglesia, para que siga resplandeciendo como un candelero, Señor, que tiene que ponerse en el lugar más alto, para que alumbre, para que bendiga, para que traiga la sabiduría del cielo y el pan que viene y se trae de lejos. Esto es del mismo cielo, que es el pan que descendió del cielo, bendito Dios, para alimentarnos. Así es bendecida tu iglesia. Yo bendigo a tu pueblo, yo bendigo a tu heredad, Señor, y levanta y danos muchas saetas bruñidas, danos muchos Epafroditos, danos muchos Timoteos, muchos Felipes, muchos Pablos, oh Padre, en el nombre de Jesús, porque tú quieres hacerlo, pero tú estás, Señor, poniendo tus ojos sobre la faz de la tierra para buscar a corazones de corazón perfecto para contigo. Oh bendito Dios, toca el corazón, visita a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Así eres bendecida iglesia, así eres bendecido pastor, pastora, en el nombre precioso de Jesús. Sí, amén, Señor. Sonaremos trompeta en Sión, daremos alarma a tu monte santo, en el nombre precioso de Jesús. Sí, amén y amén.